Hola, Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Cristiana del Calvario. Sean todos bendecidos. Hoy es jueves de Salmos. No sin antes, eh, eh, de- pues, bendecir sus vidas, desear que todos estén bien. Y estamos ya en el penúltimo mes del año 2022. Y hasta el día de hoy Dios ha sido bueno con nosotros. Hay un pensamiento, una reflexión bíblica. Hoy es jueves de Salmos y pasa por mi mente una reflexión bíblica que está basada en el último salmo del libro de los Salmos, el último salmo, que es el salmo número 150. Eh, es una invitación o una exhortación para alabar a Dios, pero con instrumentos musicales. No sabemos quién escribió este salmo. La Biblia no nos menciona el autor de este salmo, pero sin duda alguna tuvo que haber sido un músico. Y sabemos que la mayoría de los escritores de los salmos, pues sí, fueron músicos, fueron poetas, hombres que a través de las experiencias que ellos tenían de la vida, pues escribían, hacían poesías, hacían salmos dedicados para Dios. Y el salmo número 150, que es el último salmo, leemos esta exhortación para alabar a Dios, pero de alabarlo con instrumentos musicales. Y lo leo, dice de la siguiente manera, únicamente son 6 versículos, dice de la siguiente manera: alabar a Dios en su santuario, alabarle la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Como nos damos cuenta aquí, el salmista, el autor de este salmo, exhorta a alabar a Dios con instrumentos musicales y empieza y los menciona. Dice a son de bocina, alabarle con salterio, alabarle con arpa, alabarle con pandero, con danzas, con cuerdas, con flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, y son instrumentos musicales que se utilizaban en aquellos tiempos. Pero sin duda alguna también nos damos cuenta de esta exhortación que el salmista nos hace a alabar a Dios con instrumentos musicales. Pero quizá en su caso, a lo mejor usted no toque algún instrumento musical, pero eso no quiere decir que no alabemos a Dios. Alabar a Dios es hablar bien de Él, es elogiar a Dios por sus maravillas, por sus prodigios. Y todos de alguna o de otra forma hemos sido bendecidos por Dios y tenemos mucho que agradecerle, y esas bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros pues nos lleva a alabarlo y a bendecir su nombre. En el Nuevo Testamento encontramos Santiago apóstol. Él menciona algo muy importante y él dice: ¿está alguno triste? Cante alabanzas. Y cuando nosotros entonamos alabanzas, cuando nosotros cantamos alabanzas a Dios en medio de algún momento difícil, ya sea atravesando por algún momento triste o estamos atravesando momentos de duda, de confusión, nos ponemos a cantar alabanzas, la presencia de Dios, la paz de Dios viene a nosotros, la paz de Dios nos inunda. Dios también nos habla a través de las alabanzas, y es que cuando nosotros alabamos a Dios con un corazón contrito y humillado, cuando nosotros alabamos a Dios en espíritu, pero también en verdad, suceden cosas maravillosas. Y para ello vamos al libro de los Hechos, en su capítulo número 3, libro de los Hechos, lo leo para ustedes. En el libro de los Hechos hay un pasaje bíblico donde está el apóstol San Pablo, y está también, después de haber tenido su segundo viaje misionero, el apóstol San Pablo, y va con Silas en este viaje misionero, y después de haber predicado el Evangelio, después de haber pasado por momentos de prodigios y de milagros, el apóstol San Pablo y Silas, su compañero de misión, son encarcelados en la cárcel de Filipos, y dice la Biblia que son puestos hasta lo más profundo de la cárcel de Filipos, además de que
Cuando ellos llegan ya a la cárcel de Filipos, pasaron por un martirio, los golpearon salvajemente, de modo que sus ropas quedaron totalmente desgarradas, su piel, su cuerpo totalmente golpeado y adolorido. Y encima de ello son puestos en lo más profundo de la cárcel de Filipos, son encadenados y custodiados por los soldados de aquellos tiempos. Ellos en ese momento, bajo esa circunstancia, empezaron a alabar a Dios con cantos espirituales, dice la palabra de Dios, que empezaron a cantar cantos espirituales. No sabemos a qué tipo de cantos entonarían en aquellos tiempos bíblicos, pero sin duda alguno el libro de los Salmos parece, en el tiempo del apóstol Pablo el libro de los Salmos ya estaba hecho. Entonces no dudemos de que haya sido algún salmo que el apóstol San Pablo y que su compañero de trabajo Silas hayan entonado. Y ellos al empezar a entonar cantos espirituales empezaron a desbordar su corazón a Dios en medio de la prueba, en medio de la tempestad, en medio del encarcelamiento. Y al empezar ellos a cantar salmos espirituales y empezar a orar, dice la Biblia que sucedió un grande terremoto, de tal manera que las celdas empezaron a abrir y ellos pudieron salir libres de aquella ocasión. Es un ejemplo de lo que la alabanza puede producir cuando nosotros entonamos cantos espirituales, y tal también como lo dice el apóstol Santiago: está alguno triste, cante alabanzas. En este caso el apóstol San Pablo y su compañero Silas empezaron a entonar cantos espirituales y sucedió un suceso totalmente maravilloso. Muy semejante a lo que nos exhorta aquí el salmista en el Salmo número 150, donde nos dice que alabemos a nuestro Dios y alabemos a Dios en su santuario. Y el salmista en el Salmo número 150 termina diciendo que todo lo que respire alabe a Dios. En algunas otras versiones dice que alaben a Dios todos los seres vivos. Es una invitación y es una exhortación a alabar a Dios en cualquier momento de la vida, bajo cualquier circunstancia de la vida. Como consejo les puedo dar que antes de emprender las labores cotidianas día a día, ponga alabanzas en su casa mientras usted se prepara para ir al trabajo, mientras se prepara para hacer las actividades cotidianas, y permita que las alabanzas refresquen su corazón, permita que esos cantos espirituales llenen su vida, llenen su alma, llenen su mente también, y de esa forma veamos la gloria y la maravilla de Dios. Otro acontecimiento muy importante o muy conocido que vemos que sucedió a través de las alabanzas, lo encontramos en el libro de Josué. Cuando Josué va a tomar la ciudad de Jericó, y vemos que esta ciudad estaba totalmente amurallada, dice la Biblia que empezaron a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad, y empezaron a cantar alabanzas y empezaron a bendecir a Dios. Y cuando ellos empezaron a cantar las alabanzas y al dar las 7 vueltas, los muros de Jericó cayeron. Es el poder de Dios, un Dios que se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo, un Dios que está un Dios que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando el pueblo cantábamos de antaño, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas y cosas maravillosas. No desperdiciemos el tiempo, en verdad les hacemos esa invitación, y tal como el salmista aquí nos exhorta: todo lo que respire, alabe a Jehová. Tenemos vida, alabemos a Dios, y alabemos a Dios con cantos espirituales, alabemos a Dios con alabanzas, y dejemos que esas alabanzas, esos cantos espirituales, esos himnos espirituales refresquen nuestra vida, refresquen también nuestro corazón. En una ocasión también nuestro Señor Jesucristo también alaba al Padre Celestial con canto y con alabanzas, ¿verdad? Hoy en día quizá ha cambiado, los tiempos han cambiado, y quizá las alabanzas son distintas a lo que se entonaba en tiempos antiguos. Quizá también la música ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pero no nos enfoquemos en eso. Muchas veces tenemos la mala costumbre de decir: es que a mí ese ritmo no me gusta, es que ese estilo no me gusta. No, todo canto espiritual que va enfocado a Dios, toda letra que va enfocada al Altísimo Dios, permitemos que llenen nuestros corazones, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, y dejemos que esos cantos espirituales nos refresquen la vida, nos refresquen el corazón, y fluyan
dentro de nuestro ser. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Tenemos vida, alabemos a Dios. Alabemos a Dios como nos dice aquí el salmista en el Salmo 150 que estamos estudiando hoy jueves de Salmos. En el Salmo 150 dice el salmista, alabarle, dice primero alabar a Dios en su santuario, es decir, cuando venimos al templo, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, alabemos y vengamos con esa actitud de alabar a Dios en su santuario. Después dice el salmista que alabar en la magnificencia de su firmamento. Después dice el salmista alabarle por sus proezas. Todos hemos visto las proezas de Dios, hemos visto las promesas también de Dios cumplidas en nuestras vidas. Quizá a lo mejor ha habido promesas que todavía no se cumplen, pero se van a cumplir en forma y tiempo de Dios. Pero dice aquí el salmista alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. La grandeza de Dios es inmensa, no alcanzamos a comprender hasta dónde llega la grandeza y el poder de Dios. Y el salmista aquí dice alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y posteriormente el salmista dice, ¿con qué debemos de alabar a Dios? Y dice el salmista, alábalo a son de bocina, es decir, con voz. ¿Va? Y dice después el salmista, alabarle con salterio y después alabarle con arpa. Sabemos que estos dos instrumentos musicales, tanto el salterio como el arpa, eran los instrumentos preferidos del rey David. También el rey David era un hombre que aparte de tocar el salterio y el arpa, también era un hombre que tocaba la flauta. Entonces dice aquí el salmista, alabarle con salterio y también con arpa. Alabarle con pandero. Si bien recordamos, Ana tocaba el pandero. Hoy en nuestras iglesias están los panderos y demás. Alabarlo con panderos. Dice alabarlo también con danzas. Quizá a lo mejor ahí pudiéramos entrar en una pequeña contradicción, ¿no? Sabemos que hay algunos lugares donde se danza, en algunos otros lugares no se permite danzar, pero la Biblia también nos enseña que debemos de alabar a Dios con entendimiento. No nos condena el hecho de que nosotros dancemos, tampoco quiere decir que porque dancemos somos muy espirituales o muy santos, no. Hay una parte bíblica donde dice, mi carne también quiere alabar al Dios vivo. Entonces permitamos que nuestra carne en una forma decentemente y con orden también alabe y se regocije en Dios. Y aún dice la Biblia que la misma naturaleza y aún las palmas, ¿verdad?, alaban a Dios, los árboles también alaban a Dios. Cuanto más nuestra carne no va a bendecir y a glorificar a Dios mismo. Dice alabarle con danzas, alabarle con cuerdas, con instrumentos de cuerdas, alabarle con flautas, alabarles con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, y termina el salmista diciendo todo lo que respire o respira, alabe a Jehová, aleluya. Quizá en algunas iglesias, en algunas congregaciones, hay muchas, se rigen bajo diferentes formas de culto, de liturgia. En algunas iglesias no se permiten ciertos instrumentos musicales, en otras iglesias sí se permiten, en algunas iglesias no se les permite danzar o no les gusta danzar, en algunas otras iglesias sí se les permite. Lo importante es que alabemos a Dios siempre con un corazón contrito y humillado, que alabemos a Dios con nuestro corazón, que alabemos a Dios con devoción, que alabemos a Dios por la magnificencia de su firmamento, que lo alabemos por sus proezas, que lo alabemos conforme a la muchedumbre de su grandeza, y siempre reconociendo que nuestra alabanza, que nuestro canto va para nuestro Dios. Quitar el exhibicionismo y todo ello, y permitir que verdaderamente nuestro canto, nuestra alabanza sea de gratitud al Rey de Reyes y Señor de Señores, tal y como lo vemos en el ejemplo del apóstol San Pablo con su compañero Silas, que fueron encarcelados allí en Filipos, y que en un momento muy complicado, muy difícil por ellos estar predicando el evangelio, por estar predicando la palabra de Dios, fueron encarcelados, y aunque ellos estaban atados de las manos, atados de los pies, golpeados totalmente, empezaron a alabar y a glorificar a Dios, y sucedieron cosas maravillosas. Y en el caso de Josué también, ¿quién iba a pensar que con cantos y con estar rodeando la ciudad iban a caer esos muros que humanamente eran imposibles de poder pasar? Y al estar ellos cantando alabanzas, esos muros caen. Pero finalmente termino con otro pasaje bíblico
que es mucho de mi agrado también, y también está localizado en el libro de los Hechos, en su capítulo número 3, el cual quisiera que meditemos en esta noche. Y dice que es la curación de una persona coja, una persona que no perdió, que no dejó de caminar en un accidente, sino que él nació cojo, fue un cojo de nacimiento. Y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Pedro y Juan fueron hombres de oración, hombres pegados a la comunión con Dios, y también a través de la alabanza nos comunicamos también con nuestro Dios. Y dice que era traído un hombre cojo de nacimiento. Este hombre jamás en su vida sabía lo que era caminar. Era un cojo, era una persona que nació cojo desde su niñez, nació cojo. Y dice que a esta persona lo ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Por esa puerta entraron grandes predicadores, por esa puerta entraron grandes conferencistas, por esa puerta entraron también grandes levitas, grandes músicos muy bien preparados. Entraban por esa puerta hermanos de muy buena reputación, de mucha educación, de buena clase social, de baja clase social también. Por esa puerta entró infinidad de gente, pero nunca se habían dado cuenta, o sí se daban cuenta, que siempre era puesto un hombre ahí cojo de nacimiento, pero nadie le hacía caso. Esa persona pasaba desapercibida siempre. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y el versículo número 8, mucha atención: y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró en ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esta persona no nos dice el nombre de este excojo, no nos dice el nombre de esta persona, únicamente nos cuenta las escrituras. El médico Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, nos narra que había un hombre que siempre lo ponían a la puerta de la Hermosa, y que el apóstol Pedro y el apóstol Juan subían juntos a la hora novena, a la hora de la oración. Y este hombre, siempre puesto a la puerta de la Hermosa, pedía dinero para poder solventar sus necesidades del día a día, y era pasado por desapercibido. Por ahí entraron muchos rabinos, entraron muchos teólogos, entraron muchos predicadores, muchos conferencistas, pero nadie le hacía caso a esta persona. Hasta que un día Pedro y Juan pasaron por ahí, y Pedro, fijando en él sus ojos, le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante sus tobillos retomaron fuerza, a tal grado que este hombre empezó a saltar. Se dice que para empezar a caminar, primero se gatea, después se camina, después se corre, y después podemos saltar. Esta persona coja se saltó todos esos procedimientos de gatear, de empezar a caminar, después de correr y posteriormente saltar. Se saltó todos ese protocolo, y inmediatamente que el apóstol Pedro lo toma de la mano, ese hombre saltando, sus tobillos se enderezan, y dice: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con Pedro y con Juan. No dice así la Biblia, dice únicamente la Biblia, dice: y entrando con ellos en el templo, pero obviamente entró con Pedro y entró con el apóstol Juan. Entrando con ellos en el templo, entró primero andando, posteriormente entró saltando, y entró alabando a Dios. Pareciera ser que estaba rompiendo los prototipos, estaba rompiendo con cualquier tipo de liturgia, estaba rompiendo con cualquier tipo de forma de culto. Quizá en aquel momento, durante el servicio de aquel templo, estaban quizá en una hora de mucho respeto, todos callados, todos en silencio, y este hombre entra rompiendo todo prototipo, rompiendo todo paradigma. Entra andando primero, después entra saltando, entra brincando. Yo me imagino que entraría gritando, entraría feliz, dándose a notar
del nuevo, de algo nuevo que había sucedido en su vida, y entró alabando a Dios. Dice la Biblia que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios posteriormente con alabanzas. Entonces, alabemos a Dios con toda gratitud, alabemos a Dios con gozo, alabemos a Dios con alegría, alabemos a Dios siempre con entusiasmo, con amor, con devoción, sabiendo que cuando alabamos a Dios suceden cosas poderosas y maravillosas, y para ello tenemos que hacerlo para poder ver el poder y la grandeza de nuestro Dios a través de las alabanzas. Sabemos que los tiempos han cambiado, pero lo que no cambia es el poder de Dios, y lo que no cambia es la promesa de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces este hombre entró andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar, pero también todo el pueblo lo vio alabar a Dios. Todo lo que respira, que alabe a Dios. Tenemos vida, alabemos a Dios. Alabemos a Dios mientras Dios pueda ser. Busquemos a Dios mientras Dios pueda ser hallado. De igual manera, alabemos a Dios mientras tengamos la vida para hacerlo, y a través de la alabanza y a través de los cantos espirituales, de los himnos espirituales, en verdad estoy totalmente seguro que veremos el poder, la gloria y la grandeza de nuestro Dios. Amados hermanos, yo les hago esa exhortación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que alabemos a Dios, día y noche alabemos a Dios. Como dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Alabemos a Dios en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia de la vida, no solamente en tiempos malos, en tiempos buenos, sino alabemos a Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Que tengan una excelente noche, hermanos. Los esperamos el día domingo a partir de las 11 de la mañana en esta su casa, Iglesia Cristiana El Calvario. Tenemos nuestro culto de carácter ordinario a partir de las 11 de la mañana. Un lugar donde alabamos a Dios, un lugar donde se predica el Evangelio, ese Evangelio que es capaz de transformar la vida de cualquier persona. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche, y si Dios nos permite, nos vemos el domingo a partir de las 11 de la mañana, y que Dios les bendiga.